Muy buenos días con todos. Pues iniciamos esta teleclase la semana 17 ya. Tendremos luego de 2 semanas la última clase que será la semana 19 y te daremos por culminado el periodo lectivo. Como les había mencionado, pues el sábado 20 tendremos la última teleclase y hasta el viernes 26 tendremos que tener ya todo cargado en la plataforma para poder culminar de la mejor manera el año lectivo. Si es que tienen preguntas, dudas, con muchísimo gusto, dígame, Elizabeth. Y una consulta, el sábado 20 van a ver todas las clases en general, profe. No, así como tenemos mismo, o sea, conmigo O sea tienen, que con usted esta es la última, digamos, de este parcial. no, 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 el 20 es la última. Hoy tenemos Ah, el conmigo, 20. Ah, sí, ya, ya. sí, sí, hoy es 6, ¿no es cierto? El Ajá, 13 ah, sí. tenemos Dos con, semanas. en 2 semanas, sí. El 20 tengo el 13, perdón, con ciclo básico y tercero, y el 20 es la última con ustedes. Ah, ya. Pero sí va a haber todas o solo las tres que dice usted, ¿verdad? O sea, no se va a unir la, digamos, la matemáticas, cultura general. No, no, no. Vamos a tener No. como siempre hemos tenido, ¿sí? Ah, Faltando ok. una semana. Sí, sí. Sí, Ah, ya, eso quería saber. sí, sí, no. Vamos a tener tal cual hemos venido teniendo las clases. Ah, O ya. sea, hoy tienen conmigo, la siguiente no, y de ahí la tercera, la después de dos, o sea, cada 15 días, igual como hemos tenido hasta ahora, sí, Ah, ya. sí. Eso, Eh, profe, gracias. Ya, entonces, como les mencionaba, pues el sábado 20 dejaremos el último cuestionario que será la nota de la prueba final y con esto culminaríamos. Hasta el viernes 26 tenemos que tener todas las tareas y los cuestionarios cargados para poder culminar el periodo lectivo. Eh, si tienen preguntas, dudas sobre esto, como les había mencionado, desde el siguiente periodo lectivo se va a utilizar la plataforma RunaChai, así que los que todavía no estén familiarizados, por favor ya vayan ingresando, viendo a manera general, si pueden verse un videito en YouTube, porque desde el siguiente periodo lectivo, pues manejaremos ya no Moodle, que es la plataforma que manejamos ahora, sino regresaremos a RunaChai. Yo ingresé este periodo lectivo como docente, pero me dicen que anteriormente utilizaban RunaChai. Entonces, los que ya han estado, quizás se les haga un poco más fácil porque ya la han utilizado, pero los que no pueden irse familiarizando, viendo videos, ingresando a la misma plataforma y como se dice coloquialmente, moneándola para que vayan aprendiendo. Permítanme ir compartiendo la pantalla, por favor. ¿Quién se acuerda que vimos la clase anterior? Los elementos metálicos, profe. Perfecto. Los metales y enlaces metálicos vimos. Ujú. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es qué es un elemento, la diferencia entre elemento, molécula, y nos vamos a centrar en compuesto químico. Compuesto químico es lo que nos toca ver esta semana. Eh, la última semana me parece que lo que tenemos que ver es las, mm, a ver, ¿cuál era el último? Déjeme ver si por aquí tengo. No, es compuesto químico esta semana y me parece que es fórmulas químicas que tenemos que ver la última semana. No nos vamos a centrar de lleno, sino más vamos a ver generalmente, así como hemos estado viendo todos los temas, pero en esencia explicar lo que debemos o necesitamos para, para aprobar este nivel. Vamos a poner atención entonces a este videito, por favor. El tema central del día de hoy serán compuestos químicos. ¿Sí pueden ver mi pantalla?
profe. actividad divertida. Antes Sí, profe, sí. de empezar con el aprendizaje, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. En este video vas a poder aprender lo que es un elemento, una molécula y un compuesto. Elemento, definición. Un elemento es una sustancia que está constituida por el mismo tipo de átomos y que no se puede dividir en sustancias más simples por medios físicos o químicos. Dentro de la tabla periódica podrás encontrar 118 elementos diferentes. Si trituras una sandía para partirla por la mitad, pedazos cada vez más pequeños vas a poder obtener hasta que ya no se puedan dividir. Estas partes más pequeñas se llaman elementos. La unidad fundamental de un elemento es el átomo. Cada elemento contiene un solo tipo de átomos. Los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, criptón, el xenón y el radón, son elementos que existen como átomos individuales, por eso se llaman elementos monoatómicos. ¿Qué son las moléculas? A diferencia de los elementos que tienen un solo tipo de átomos, las moléculas están formadas por dos o más átomos que se combinan químicamente. Así que una molécula es un conjunto de átomos de un mismo elemento químico o de muchos diferentes que están organizados e interrelacionados mediante enlaces químicos. Las moléculas pueden ser diatómicas o poliatómicas. Diatómicas significa que las moléculas están formadas por la combinación de dos átomos. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógenos combinados químicamente. Así es como la molécula de hidrógeno se puede encontrar en la naturaleza. Poliatómica, lo que significa que las moléculas están formadas por la combinación de tres o más átomos. Por ejemplo, una molécula de ozono está formada por la combinación de tres átomos de oxígeno. Así es como la molécula de ozono se encuentra en la naturaleza. ¿Qué es un compuesto? Definición. Compuesto es una sustancia que está formada por dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Recuerdan cómo la molécula son dos o más átomos que se combinan entre sí? El compuesto también es una molécula, pero esos elementos deben de ser diferentes. Por ejemplo, el agua es un compuesto, ya que se forma uniendo químicamente átomos de hidrógeno y oxígeno. La proporción de átomos de hidrógeno y de oxígeno en el agua es de 2:1. También podemos encontrar clasificación de los compuestos. Cuando echamos un vistazo, por ejemplo, a la tabla periódica, podemos encontrar que todos los elementos que componen al compuesto se pueden clasificar como ya sea metales o no metales. Si se combina un metal con un no metal, se va a estar formando los compuestos iónicos. Por otro lado, si se combinan no metales con no metales, se va a estar formando compuestos moleculares. Hasta aquí hemos terminado este video. Espero que les haya podido ayudar a diferenciar lo que es un elemento, una molécula y un compuesto. Nos vemos hasta la próxima. Perfecto, entonces aquí vimos la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues el elemento es el que está solo, un elemento es el que está libre, solo y está formado por un solo átomo, ¿sí? Este es un elemento. Cuando hablamos de moléculas ya estamos hablando de la unión de dos átomos, ¿sí? Pueden ser estos, ojo, una molécula ya puede ser considerado un compuesto químico. ¿Cuál es la gran diferencia entre una molécula y un compuesto químico ya en sí? Es que la molécula puede ser formada por átomos del mismo elemento, ¿sí? Como bien nos decía el ejemplo, pues el hidrógeno o el ozono están formados son moléculas que están formadas por átomos del mismo elemento. Si el hidrógeno en la naturaleza lo encontramos como H2, ¿qué quiere decir esto? Están unidos dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, ¿sí? El ozono, ¿qué son? No son más que la unión de tres oxígenos, tres átomos de oxígeno se unen para formar una molécula de ozono, pero ya son compuestos. Ahora,
pueden existir moléculas ya de distintos elementos, ¿no es cierto? Como bien nos decía el agua, ¿no es cierto? Unimos hidrógeno con oxígeno y ya formamos una molécula de agua, ¿sí? Pero ojo, las moléculas pueden ser del mismo elemento o de distintos elementos. ¿Qué es elemento? El que está en la naturaleza solo. ¿Qué es molécula? La unión de dos o más átomos. Pueden ser del mismo elemento o de distintos elementos. Pero cuando hablamos ya de un compuesto químico, estamos hablando que deben ser necesariamente dos o más elementos distintos para formar un compuesto químico. No sé si está claro esto, por favor. Sí, profe. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, y vamos a ver lo que son los compuestos químicos. El objetivo es analizar qué es, sus tipos y algunos ejemplos. Vamos a iniciar, por favor. Antes de, aquí vamos a ver, dato importante, los elementos químicos son los diferentes tipos de átomos que componen la materia y que se distinguen entre sí según la configuración particular de sus partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Entonces, estamos hablando que para considerar un elemento o que es un elemento, este en estado natural debe estar puro. El momento en el que nosotros encontramos un elemento que está en estado natural es puro, podemos decir que es un elemento y va a ser parte de los 118 que están en la tabla periódica. Ahora, los elementos químicos se pueden agrupar de acuerdo a sus propiedades químicas o las fuerzas a las que corresponden con mayor o menor facilidad al comportamiento que exhiben en determinadas reacciones a otros rasgos propios estructurales, están representados, clasificados y organizados en la tabla periódica de los elementos. Estos ya pueden o deberían unirse para formar las moléculas, como hablábamos, ¿sí? El momento en el que ya hay una organización de átomos, esto nos quiere decir que ya existe la unión y que van a formar moléculas. Insisto nuevamente con los mismos ejemplos que son los más básicos o los más simples para nosotros poder entender. En la naturaleza, el hidrógeno no es que se encuentra solito los átomos de hidrógeno. De hecho, el hidrógeno, si está solo, es peligroso. Por eso es que se une en dos átomos para formar una molécula, que es menos reactivo, menos nocivo, etcétera. Sí, son unas características que el hidrógeno, para que sea pasivo, por decir así, debe estar en unión de dos átomos para formar el H2, que es el hidrógeno, para estar en un estado estable, ¿sí? Y el ozono también, son tres oxígenos, un oxígeno, otro oxígeno y otro oxígeno para formar el ozono, que está en estado natural así, pero son tres átomos del mismo oxígeno para formar una molécula de ozono. Y los compuestos, pues ya son combinaciones de elementos químicos de distinta complejidad. Ojo, cuando hablamos de distinta complejidad, estamos diciendo que aunque la molécula de ozono, la molécula de hidrógeno, se podría considerar un compuesto químico, pues todavía no se lo considera así. ¿Por qué? Porque deben ser necesariamente distintos elementos químicos para poder formar un nuevo compuesto. Cuando hablamos de compuesto es que estamos hablando de características distintas. El hidrógeno tiene características propias y distintas mientras exista como H2. El ozono va a tener unas características muy similares al oxígeno, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de un compuesto químico, pues es que altera o cambia completamente. Imagínense, ¿no es cierto? El hidrógeno en estado natural es un gas. El oxígeno en estado natural es un gas. Pero el momento en el que usted lo une, se forma el agua, que es líquida. Esto ya es un compuesto químico, es decir, que cambia completamente sus características, ¿sí? Entonces, incluso cambia hasta el estado físico, del estado de gaseoso, perdón, del hidrógeno y el estado gaseoso del oxígeno. El momento de unirse, cambian a estado líquido, que es el estado natural del agua, ¿sí? Entonces, ya esta distinta complejidad de hidrógeno con oxígeno al momento de unirse, pues completamente distinta, ya dejan de ser gases, vienen a formar un líquido. Entonces,
Esta es quizá la parte más importante o la más básica de entender para lo que sigue. Entonces, los elementos químicos son las piezas mínimas de la materia que no pueden ser descompuestas en piezas menores por métodos físicos. Es necesario recurrir a métodos químicos para esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que si yo al agua la aplasto, no voy a lograr separar el oxígeno del hidrógeno, ¿no es cierto? Si es que yo la, la sacudo, tampoco. Estos son métodos físicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que recurrir a un método químico. ¿Y cuál es un método químico? Pues elevar la temperatura, por ejemplo. Ahí yo separo el hidrógeno del oxígeno, entonces yo estoy aplicando un método químico, no físico. Si cuando hablamos de físico, es presión, es golpe, eso estamos hablando de método físico, pero cuando estamos hablando de métodos químicos, pues ya estamos hablando de alterar el ambiente con calor, con corriente, con otros sistemas o con otros métodos para el poder separar. ¿Estamos claros hasta aquí? De mi parte sí, profe. Gracias, los demás. Esto es muy importante. ¿Qué es elemento? ¿Qué es molécula? ¿Y qué es compuesto químico? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un compuesto químico? Pues un compuesto químico es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos distintos, esto debe ser. O sea, por átomos de dos o más tipos diferentes de elementos químicos unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Acuérdense que ya vimos enlaces químicos, ya vimos enlaces metálicos. Entonces, ya nos hablaron en el video también de enlaces iónicos, pues que era enlace iónico cuando unimos un metal con un no metal. Esto es un enlace iónico, ¿sí? Un compuesto químico no puede ser separado en los elementos que lo constituyen mediante métodos físicos, destilación, decantación. La única forma de separar un compuesto químico en sus elementos constitutivos es mediante reacciones químicas. Esto también ya les expliqué cómo es con el agua, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir. El hidrógeno en estado natural está en gaseoso. El oxígeno en estado natural también es otro gas. Entonces, pero el momento en que nosotros hacemos la reacción química para unir los átomos de hidrógeno con los de oxígeno, los dos gases pasan a convertirse en líquido, que estamos haciendo el agua, ¿no es cierto? Entonces, completamente características distintas. Primero ya no son gases, ahora son líquidos. Entonces, ha habido hasta el cambio en el estado de materia. Entonces, cambian las características de lo que son gases a lo que es líquido, ¿no es cierto? Completamente distinto. Ahora, para nosotros separarlos, lo que nosotros debemos hacer, por ejemplo, aquí dice filtración, no podemos por destilación, decantación. ¿Qué quiere decir? Pues que lo vamos a filtrar o que lo vamos a tratar de manipular, de presionar para separar. Esto no lo vamos a poder lograr únicamente. La manera de separarlos pues sería aumentar la temperatura. Ahí nosotros vamos a lograr que estos regresen a ser a su estado natural, que es el gas. Entonces, fíjense cómo esto es una comprobación científica básica que nosotros podemos hacer. Si es que yo me imagino y digo, no, pero o sea, yo no creo, yo entre mí, ¿no es cierto? Diría, yo no creo que al unir hidrógeno, que es gas, y al unir oxígeno, que es gas, se forme un líquido. Es muy complejo darse cuenta de esto, ¿no es cierto? Pero sí lo podemos analizar. Cuando nosotros estamos en un ambiente muy cerrado, y pasamos toda la noche. Por lo general esto sucede en la noche. ¿Por qué? Porque nuestra respiración es un poco más pasiva, ¿no es cierto? Entonces estamos como en estado de reposo, pero es larga, es durante toda la noche. Estamos hablando de 6, de 8 horas. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno que están dentro de la habitación, con el calor que se genera dentro del espacio, se van a mezclar y se van a transformar. Por eso en las ventanas, no sé si se han dado cuenta, amanece como húmedo, como mojado, como gotitas, ¿ya? Esta es la mezcla que está existiendo entre el hidrógeno y el oxígeno, está formando el agua, ¿sí? Están formándose moléculas de agua. Durante toda la noche ha tenido que haber un proceso para poder
mezclarse. Dígame, Elizabeth. Pero también hay el consumo de oxígeno, ¿verdad? Ese es cuando, por ejemplo, que ha pasado muchos casos de que se consume, se consume todo el oxígeno. ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Y ahí es cuando las personas se saben morir, o sea, se termina todo el oxígeno que hay dentro de un lugar, se quema. Exactamente. Si es que no tenemos corrientes de aire, pues existe esta posibilidad. Si usted está en un lugar hermético, completamente cerrado, existe esa posibilidad. El oxígeno va a llegar un momento en que se termine. Sí, nosotros podemos estar dentro de un ambiente completamente sellado, unas 3 horas, 4 horas, no nos dura más el oxígeno. Depende del espacio, ¿no? Si es mucho más amplio, va a ser mucho más tiempo. Pero si estamos en un espacio reducido como un cuarto y este es hermético, en 3, 4 horas nos va a empezar a faltar el oxígeno. Entonces, ¿qué Ahí pasa? es cuando viene el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono se crea. Entonces, pero cuando no tenemos corrientes de aire, ¿sí? Entonces, para que Ujú. suceda esto, pues tiene que estar completamente hermético el cuarto. Cuando se crea el monóxido de carbono, pues es cuando nosotros estamos en estado pasivo y respiramos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es muy complicado cuando existe o usted duerme alrededor o en un ambiente en donde existan plantas. En la noche es muy peligroso. En el día es muy saludable, las plantas filtran el aire, etcétera, todo lo que usted quiera, pero en la noche es muy, muy, muy complicado dormir en un ambiente con plantas. Por ejemplo, si es usted en el campo o en la selva, usted duerme a la intemperie, es muy complicado. ¿Por qué? Porque en la noche es cuando el proceso de fotosíntesis de las plantas durante todo el día absorbieron la luz solar, ¿no es cierto? Y con las raíces, pues absorbieron de los nutrientes de la tierra y en la noche están haciendo el proceso de fotosíntesis. Entonces, en el momento en el que la planta está ocupada haciendo el proceso de fotosíntesis, pues no va a absorber mucho CO2 del ambiente o mucho monóxido de carbono, como nos dijo Elizabeth. Entonces, el momento en el que las plantas como que se desentienden un poquito de purificar el aire, pues usted va a consumir un aire mucho más pesado, un aire mucho más dañino. El aire, por lo general, ningún aire es 100% eh, puro o limpio, ¿sí? A no ser que usted con mascarilla y se conecte a un tanque de gas, ahí va a tener un oxígeno completamente puro, ¿no es cierto? Pero si usted en cualquier ambiente, que existen ambientes más puros que otros, pues sí, pero a nivel general no, en ningún lado existe un ambiente 100% puro. Pero regresando al tema, si es que nosotros dormimos en un lugar, por ejemplo, esto es contraproducente si usted tiene un cuarto que sea muy cerrado, con muy pocas corrientes de aire y encima tenga una planta, es muy peligroso. Esto es lo que nos decía Elizabeth, han existido muchas veces muertes y aquí hay dos factores que influyen para esto el que el cuarto sea muy cerrado, es decir, que no haya una corriente de aire. Por eso siempre es bueno que en la noche exista una corriente de aire en nuestro cuarto, en nuestra habitación o donde nosotros vayamos a dormir. No es aconsejable que esté completamente cerrado todo. ¿Por qué? Porque necesitamos circulación del aire. Como bien nos dice Elizabeth, el oxígeno se termina. Sí, el oxígeno no es que da las vueltas y ahí puede seguir toda la vida. No, el oxígeno nosotros lo consumimos y este oxigena nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros órganos internos y se va terminando. Nosotros expulsamos una poca cantidad de oxígeno y volvemos a respirar oxígeno, ¿sí? Entonces, este proceso, ¿no es cierto?, es el que hace que se vaya purificando el aire, pero llegará un momento en que el oxígeno, que es lo que nosotros principalmente utilizamos, pues se va a terminar. Entonces, como les repito, si es que usted, aparte de que en un cuarto que esté bien cerrado, que haya una corriente baja de aire o de movimiento, de circulación de aire, y tenga una planta, es muy, muy, muy complicado. Usted al otro día va a amanecer cansado, va a amanecer con dolor de cabeza. Incluso cuando pasa esto, pues nosotros tenemos que darnos cuenta que no ha estado
no han existido corrientes de aire en nuestro cuarto para que exista esto, porque por lo general cuando nosotros nos vamos a acostar a dormir, pues necesitamos reposar, necesitamos descansar, pero para esto necesitamos una buena oxigenación. ¿Cómo logramos una buena oxigenación? Pues que haya una circulación de aire dentro de la habitación. Entonces, no es aconsejable que esté completamente cerrada la habitación, peor aún si nosotros tenemos plantas dentro de la habitación, porque puede producirse este tipo, se llama, tiene un nombre, esta no me acuerdo, muerte súbita creo que se llama. Entonces es muy peligroso esto porque no sentimos, o sea, el oxígeno se va terminando y como nuestro cuerpo está en reposo, el oxígeno se va terminando, se va terminando, se va terminando de a poco hasta que ahí quedamos. Entonces, han existido muchos casos, como bien nos dice Elizabeth, de esta muerte súbita, me parece que se llama. Es Caemos en por, sueños, ajá. es por la falta de corrientes de aire dentro de la habitación, la oxigenación. Nosotros pues estamos dormidos, no nos vamos a dar cuenta que empieza a faltarnos el oxígeno. Si es que nosotros estamos despiertos, pues nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero no, si el cuerpo está en reposo, está dormido, no es que se termina de una, ¿no es cierto? No es que como una llave de gas, o sea, le cierra y ya está, o le abre y ya está. No, no. Estamos respirando normal, empieza a bajar la respiración. Incluso el cuerpo no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la oxigenación baja mientras nosotros estamos dormidos. Cuando nosotros estamos despiertos o en movimiento, pues la respiración tiene un nivel, ¿no es cierto? Tiene un ritmo. Cuando nosotros vamos a dormir, baja completamente ese ritmo. Entonces el cerebro, al sentir este reposo, que ya nos vamos adormitando, que ya nos quedemos dormidos, pues no activa la alerta, ¿sí? No activa esta alerta que nosotros tenemos de supervivencia. Entonces, para el cerebro es normal que como de a poquito va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, el cerebro no activa la alerta porque como estamos dormidos, piensa, el cerebro cree que estamos bien, que está normal, 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 hasta que llega un momento en el que ya no se puede oxigenar. Entonces, es muy difícil, es muy complicado, insisto, dormir en una habitación completamente cerrada, sin corrientes de aire y más aún con plantas. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis en la noche es donde se realiza, donde las plantas la realizan a la fotosíntesis. Entonces, y en la madrugadita, en el día, ustedes pueden darse cuenta de estos, al menos los que tienen vegetación cerca de su casa, ¿no es cierto? Así no haya llovido, cerca de donde hay plantas, existe como una humedad, ¿no es cierto? ¿Qué es? Pues no es nada más que, a ver, en el día, con las hojas atrapan los rayos del sol las plantas, ¿no es cierto? Con las raíces absorben los nutrientes de la tierra y este proceso lo hacen durante el día. No es que es inmediato, no es que es enseguida, no es que en un minuto ya pasó esto, no. Todo el día, todo el momento que exista sol, están absorbiendo las plantas ese aire, esa luz, perdón, absorbiendo todo el día nutrientes de a poquito, con las raíces desde el piso, ¿ya? Llega el momento en el que se desapareció el sol y ahí es donde recién empieza el proceso de la fotosíntesis en los tallos, empieza a moverse y a mezclarse, etcétera. Es un proceso un Como una poquito largo. transpiración, profe, ¿no? Exactamente. Entonces, no es que como nosotros respiramos y ya, no es ese mismo el proceso de fotosíntesis que realizan las plantas. Las plantas necesitan 24, 36 horas para realizar este proceso. Entonces, en la noche aprovechan, como ya no están absorbiendo sol, aprovechan a realizar este proceso de fotosíntesis. Insisto, no es que dejan de absorber el CO2 y de lanzar el aire filtrado con hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, que es lo que más nosotros consumimos. No es que dejan de hacer, lo hacen durante la noche, pero en menor medida. Entonces, eh, en lo que sucede que amanecen como un poco humedecidas es que ya en la mañana, o sea, ya cuando saben, las plantas tienen un termostato natural, entonces ya saben que va a empezar el día, pues ahí empiezan otra vez como a funcionar, como a filtrar más el aire, absorben más CO2 y empiezan a lanzar los gases que son para nosotros buenos y es donde se forman estas gotitas o esta humedad cercanas a las vegetaciones, así no haya llovido. Entonces, este proceso, insisto, repito, no es tan rápido. A veces necesitan más de un día las plantas
para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, los compuestos químicos aquí es donde nos damos cuenta, ¿no es cierto? En la noche, como insisto, se humedece la ventana o los que están cerca de vegetación se humedecen, así no haya llovido, parece que está húmedo, es porque el hidrógeno y el oxígeno, que son gases, se han logrado juntar y han formado el agua, el líquido. Ahora, también es muy fácil nosotros darnos cuenta y decir, bueno, digo, no creo yo que el hidrógeno y el oxígeno se junten y que se forme el líquido. Entonces vamos a hacer lo inverso, ¿no es cierto? Vamos a hacer otro experimento. Vamos a poner agua, que todos lo hemos hecho, le vamos a prender y vamos a esperar un rato. Y todo se va a evaporar, ¿no es cierto? No es que va a seguir, va a hervir el agua y ahí se va a quedar hirviendo, 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 hirviendo y nunca se termina, no. ¿Qué pasa? Entonces se volatiliza, ¿sí? El hidrógeno del oxígeno se separan y regresan a su estado natural, que son gaseosos. El hidrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, y no queda en la olla nada. Entonces, aquí queda otra prueba convincente de que el oxígeno y el hidrógeno se unen para formar agua, y el momento en el que nosotros la hacemos hervir al agua, pues esta se va a evaporar y van a regresar el hidrógeno y el oxígeno a su estado natural. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver los dos tipos de compuestos químicos. Sí, existe según el tipo de enlace entre sus átomos. Entonces, son los primeros que vamos a ver. Luego vamos a ver según la naturaleza de su composición. En este momento vamos a ver según el tipo de enlace entre sus átomos. Según el tipo de enlace entre sus átomos, pues dependiendo de qué tipo de enlace existe entre los elementos constituyentes de un compuesto, se clasifican en moléculas. Como ya habíamos visto, pues las moléculas, ¿qué son las moléculas? Es la unión de dos átomos. Para formar una molécula, ¿qué necesitamos? Un átomo con otro átomo se unen y forman una molécula. Estas pueden ser del mismo elemento o de elementos distintos, ¿sí? Estas unidas por enlaces covalentes, comportamientos de electrones. Cuando hablamos de un enlace covalente, ¿qué quiere decir? Que están compartiendo sus electrones, ¿sí? Entonces, si esta tiene un electrón y esta tiene otro electrón, pues se unen, perdón, y forman una molécula con dos electrones, ¿sí? Esto es lo que pasa en el hidrógeno principalmente. Un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno se juntan y forman el H2, que es el hidrógeno en estado natural. H2, ¿por qué hablamos de dos? Pues porque tienen dos electrones los que les están compartiendo o los que se han unido para formar la molécula, ¿sí? También tenemos los iones. Pues, ¿qué son los iones? Estos están unidos por enlaces electromagnéticos y dotados de carga positiva o negativa. Cuando hablamos de iones, pues estamos hablando, como nos decía en el video, de la unión de un metal con un no metal, ¿sí? Y estos están unidos por enlaces electromagnéticos. Cuando hablamos de electromagnetismo, nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto?, siempre un imán, ¿no es cierto? Es algo muy parecido, pero no es literalmente como un imán que atrae a otro, ¿no es cierto? Existe, cuando hablamos de electromagnetismo, pues vamos a hablar de carga positiva y negativa, siempre. Para que exista electromagnetismo, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que va a existir una carga negativa y una carga positiva para que exista el electromagnetismo. La Tierra tiene electromagnetismo, en los polos, pues, polo norte positivo, polo sur negativo, ¿sí? Entonces existe electromagnetismo a todo nivel o en todo estado, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros unimos un metal con otro no metal, vamos a tener un enlace electromagnético y esto va a formar los iones, ¿sí? Por lo general son sales minerales los iones, ¿sí? Nosotros confundimos los iones con sales, ¿sí? Una sal, que es una sal, pues ya vamos a ver más adelante estas uniones son características porque son fundamentales para los organismos, ¿sí? Entonces los iones son enlaces electromagnéticos cuando unimos un metal con un no metal. Los compuestos intermetálicos están unidos por enlaces metálicos que suelen darse obviamente entre átomos de tipo metálico.
Estos tipos de compuestos, ya lo vimos cuando hablamos la clase anterior de los enlaces metálicos, pues estos suceden únicamente entre metales. No podemos estar hablando de compuestos intermetálicos si no hablamos, si no tenemos un metal de por medio. Entonces, si es que tenemos un metal y un no metal, vamos a estar hablando de un enlace iónico. No vamos a estar hablando de compuestos intermetálicos o de enlaces metálicos. Necesariamente para tener compuestos intermetálicos, pues necesitamos unión de dos o más metales. En la tabla periódica, pues nosotros podemos ver claramente a la izquierda o a la derecha los que son, dependiendo de cómo lo quieran ver, los que son metales y los que son no metales. Y estamos hablando también que según el tipo de enlace podemos tener los complejos. ¿Cuáles son los compuestos complejos? Pues dice que mantienen unidas sus largas estructuras mediante enlaces covalentes, coordinados. Es un tipo de enlace covalente en el que el par de electrones compartidos es aportado por uno solo de los dos átomos que participan en este enlace. Entonces, cuando estamos hablando de enlaces complejos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de cloruro de sodio, ¿sí? Un enlace con un compuesto químico ya medio complejo es la sal o el cloruro de sodio. ¿Se acuerdan por qué se llamaba cloruro de sodio? ¿Por qué primero cloruro y no sodio? ¿Por qué no hablamos de nitrato de cloro, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de cloruro de sodio? ¿Se acuerdan? Porque uno tenía más de un elemento, ¿verdad? Ah, ay, ¿cómo era? Por ahí va, acuérdense. Era un átomo. O uno jalaba más que el otro, por eso estaba de principio y el otro de segundo. Exactamente, tiene la idea. Se llama cloruro de sodio porque el cloro es el que se roba, por decir así, los electrones del sodio. Entonces, va primero el nombre del que absorbe los electrones del otro. Entonces, por eso se llama cloruro de sodio, porque el cloro es el que quita, por decir así, los electrones del sodio para formar el nuevo compuesto, ¿sí? Entonces, por esto se llama cloruro de sodio. Acuérdense siempre, cuando nosotros escuchemos cualquier compuesto químico, la siguiente clase vamos a ver ya las fórmulas químicas y ahí nos vamos a dar cuenta de esto. El nombre del compuesto químico, en primer lugar, lo va a dar el que absorbe los electrones del otro. Entonces, quiere decir que la electronegatividad o la carga del cloro es mayor que la del sodio. Por eso el cloro va y absorbe a los electrones del sodio y por eso se llama cloruro de sodio. Entonces, en este caso ya estamos hablando de un compuesto químico complejo según el enlace, ¿no es cierto? Entonces, ha existido un enlace químico aquí, pero este es un compuesto ya complejo porque el cloro absorbe o le quita, por decir de alguna manera, los electrones al sodio para formar el nuevo compuesto. Entonces se va a llamar cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Por mi parte, sí que. Continuamos según la naturaleza de su composición. Ojo, los que vimos acá eran según el tipo de enlace. Acuérdense, estos que vimos aquí, molécula, ion, compuesto intermetálico y complejos, son según el tipo de enlace. Ahora lo que vamos a ver es según la naturaleza de su composición. Entonces, pueden ser compuestos orgánicos y pueden ser compuestos inorgánicos. ¿Sí? Vamos a ver lo que son los orgánicos primero. Dependiendo del tipo de átomos que los integren, se pueden clasificar en compuestos orgánicos. ¿Qué son los orgánicos? Pues son los que tienen el carbono como elemento base, ¿sí? ¿Qué quiere decir el carbono como elemento base o por qué los llamamos orgánicos? Porque son como que más naturales. Por eso no sé si siempre han escuchado la palabra, este es un elemento orgánico. Cuando hablamos, esto es una fruta orgánica, este es un alimento orgánico. Cuando hablamos de orgánico, pues es como que es más natural. Y si es que hablamos de naturaleza, si es que hablamos, me parece que como ustedes ya vimos el tema del el carbono es básico en la vida. Entonces, el carbono es el elemento básico para formar un compuesto orgánico. En torno al cual se estructuran los demás átomos. Son los compuestos fundamentales para la química de la vida.
¿sí? Entonces, el carbono siempre va a estar presente en los compuestos orgánicos. Entonces, según la naturaleza de su composición, nosotros vamos a tener los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos son los que tienen como base el carbono. Entonces, van a ser carbonatos, la mayoría. Carbonato de azufre, carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de todo lo que ustedes quieran, va a existir el carbono como base. Entonces, vamos con los primeros que son los alifáticos. Son compuestos orgánicos que no son aromáticos, pueden ser lineales o cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su principal característica es que casi no tienen olor. No es que no tienen olor, pero van a tener un olor casi nulo. Sí, entonces, los alifáticos son principalmente, su principal característica es que no van a tener un olor característico, ¿sí? No van a ser aromáticos o no se va a notar su presencia. Si es que nosotros encontramos un elemento, por ejemplo, que no tenga casi olor, la yuca, por ejemplo. La yuca no tiene un olor muy característico, ¿no es cierto? Es como casi neutro, es como el agua, la yuca es un olor, si usted la coge y la pela, ¿no es cierto? Ya le saca la cáscara y deja la parte blanquita, usted la trata de percibir y no tiene un olor muy característico para decir, ah, sí, huele a yuca, como si, por ejemplo, la naranja, como el tomate de árbol, como la banana, etcétera, ¿sí? Entonces, la principal característica de los alifáticos son compuestos orgánicos que no son aromáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen un olor característico o muy característico. Tienen un olor muy bajito que casi no se percibe. A diferencia de los aromáticos, que son compuestos orgánicos formados por estructuras con enlaces conjugados. Esto significa que si altera un enlace doble o triple con un enlace simple a lo largo de toda la estructura, son muy estables. ¿Cómo explicamos esto en español? Nos quiere decir que, por ejemplo, la cadena, ¿no es cierto? En los alifáticos, ¿qué pasa? Tenemos como una cadena normal, ¿sí? Una cadena que viene así, más acá, viene así, sí, ¿sí? Es una cadena rectilínea, ¿no es cierto? Lineales o cíclicos, como bien nos dice arriba en la palabra, alifáticos son lineales o cíclicos, ¿sí? O sea, como una cadena normal, ¿no es cierto? Un eslabón aquí, otro eslabón acá, un eslabón aquí, otro eslabón así, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con los aromáticos? Pues dice un enlace doble o triple, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Están, digamos que tres eslabones, ¿no es cierto? Y después de estos viene un largo. Y después de este vienen dos otra vez cortos y otra vez uno más largo. Y después otra vez tres y uno no tan largo, ¿sí? Entonces, esto hace que esa estructura no sea lineal ni cíclica, ¿sí? Sino que sea más bien una estructura conjugada. Es decir, que no va a ser como en los anteriores. Entonces, esto hace que se aromatice o que el olor cambie y varíe. ¿Por qué? Porque al no mantener una línea o una cadena recta, hace que los elementos que están en este compuesto, pues, choquen, por decir así. Entonces, esto hace que se despida o se expenda un olorcito, ¿sí? Un olor característico entonces, en los compuestos orgánicos aromáticos, pues, se llaman así porque tienen un olor característico, perdón, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? Les repito nuevamente, es como que está en los anteriores, en los alifáticos, ¿qué pasa? Son lineales. Viene un eslabón, otro eslabón, un eslabón, otro eslabón, un eslabón, otro eslabón, y así. Es la cadena con la que están conformados, ¿no es cierto? Los aromáticos no, los aromáticos puede ser que esté uno, dos, tres, digamos que están tres eslabones. Y después de este viene un largo y después dos cortos y uno más largo y después tres cortos de nuevo y uno no tan largo, etcétera. Entonces va variando y esto hace que al momento de los elementos juntarse, pues haya un tipo de choque, un choque no maligno, no malicioso, no malintencionado, sino un choque que hace que despida un olor característico, un olor eh, que lo distinga.
Sí, entonces estos son los compuestos aromáticos, pero en la cadena de en la cadena de estructura, pues ya estamos viendo la diferencia, ¿no? De los alifáticos lineales como una cadena normal y los aromáticos no. 3 seguidas, una larga, 2 y así, etcétera. O sea, no manejan una estructura tan simple, por decirlo de alguna manera. Los heterocíclicos son compuestos orgánicos cuya estructura es cíclica, pero al menos un átomo del ciclo es un elemento diferente al carbono. Ojo, aquí ya estamos hablando que en la estructura básica ya no va a ser primordial el carbono. Va a existir carbono, sí, porque para que sea un compuesto químico orgánico, pues tiene que existir carbono. Pero en los heterocíclicos, ¿qué nos dice? Que el carbono ya va a estar casi que a la par con otro elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de la papa. Por ejemplo, la papa ya tiene el principal elemento que nos brinda la papa, me parece que es almidón, ¿no? ¿Qué es lo que? A ver. Tiene la papa también. Sí, la papa tiene almidón, pero no me acuerdo si es que es el principal. Déjenme. Carbohidrato y almidón tiene. Entonces, y ya cuando estamos hablando de carbohidrato, pues estamos hablando de carbono, ¿no es cierto? Que es la base, pero tiene una alta cantidad de almidón. Entonces, el almidón le está compitiendo un poquito a la papa en estructura, en composición. Es decir, si es un carbohidrato, la papa es un carbohidrato, pero también tienen un nivel casi igual almidón. Entonces, estos son los compuestos químicos heterocíclicos, es decir, o cuál es la principal característica, pues que el carbono sigue siendo el principal componente, ¿no es cierto? Pero existe otro que está casi a la par. Entonces, este es en resumen, la composición de los compuestos orgánicos heterocíclicos. Es donde el carbono todavía existe, pero ya hay otro que está casi en igual porcentaje que el carbono, ¿sí? Los organometálicos son compuestos orgánicos en los que un metal también forma parte de su estructura. Estos son muy conocidos. ¿Quién me dice cuál será un organometálico? Perdón, pregunta, ¿me repite la pregunta, profe? Ya, los Sí, compuestos, no se estamos escuchó. hablando según su composición, ¿no es cierto? Estamos hablando de compuestos orgánicos, son los que tienen como base el carbono. Una de Ujú. las, ya vimos los alifáticos, los aromáticos, los heterocíclicos, ahora estamos viendo los organometálicos. ¿Qué son los organometálicos? Son compuestos orgánicos en las que un metal también forma parte de su estructura. Ojo, también existe el carbono, pero también existen metales ya dentro de estos. Nosotros los consumimos casi a diario, son de color verde. El brócoli. Los vegetales. Los vegetales, exactamente. Los vegetales, ¿qué tienen? Cuando nosotros nos dicen, chute, estás falta de hierro, come más, ¿qué nos dicen? Espinaca. Espinaca, exactamente. La col, la espinaca, la selga, estos ya tienen metales, ¿sí? Entonces, por lo general, todos los vegetales tienen, pero principalmente los que son de color verde, la espinaca, el brócoli, la selga, la col, este tipo de alimentos ya tienen hierro, ¿no es cierto? Entonces nos dicen, cuando nosotros hablamos de hierro, el hierro es un metal. Entonces, cuando dicen estás falto de hierro, come más acelga, come más col, come más esto. Entonces, sí, estos son compuestos orgánicos organometálicos. ¿Qué quiere decir organometálicos? Que aunque son orgánicos, también tienen una parte metálica que son los que nos sirven también a nosotros. Nosotros también necesitamos consumir en en muy baja medida metales para poder funcionar de mejor manera. ¿Sí? Y por último, los polímeros.
son macromoléculas formadas por monómeros, o sea, moléculas más pequeñas. Pues, ¿alguien tiene alguna idea de lo que son los polímeros o cuáles son los polímeros más conocidos? Mm, ¿qué son? Estos son los que tienen una cadena más ramificada, por decir así. ¿Qué quiere decir ramificado? Que no van en estado lineal, ¿no es cierto? Como ya hablamos de los anteriores, el alifático, por ejemplo, era una cadena, ¿no es cierto? Que iba eslabón, eslabón, eslabón. El aromático eran 3 eslabones cortos, un largo, 2 cortos, otro largo, etcétera, ¿sí? Pero estos, los polímeros, ya no tienen esa estructura lineal, por decir así, sino tienen una estructura hacia los lados también. Entonces, estos son más, por ejemplo, los que utilizan para en la cocina la hierbita, el cilantro, el apio, ¿sí? Estos son polímeros, es decir, que su estructura no es tan lineal o no es una sola, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, el brócoli se forma así, ¿no es cierto? Aunque es grande en realidad el brócoli o las hojitas de acelga, pero es una sola. En cambio, cuando hablamos de polímeros, son los que tienen muchos hilitos, por decir así, ¿sí? No son tan lineales, sino su estructura es más ramificada. Sí, esa sería la palabra, más ramificada. Es decir, que tienen una estructura base y después de este sale más, como un árbol, ¿sí? Es como una Entonces, repetición, ¿verdad? perdón. Como una repetición de varias unidades, así. Sí, sí, o sea, del mismo empiezan a salir más. Sí, entonces es la hierbita, ese es el ejemplo más más común que todos vamos a conocer, ¿no es cierto? Tienen como un tronquito en el centro, pero tiene hartísimas ramas alrededor. Y de esa rama parece que salen otras más chiquitas. Y de las más chiquitas parece que salen otras más chiquitas. Y así, estos son los polímeros, ¿sí? Estos entonces son los orgánicos, ¿sí? Los compuestos químicos orgánicos, que quiere decir que tienen como base el carbón. ¿Estamos claros con estos? ¿Alguna pregunta, duda? De mi parte, creo que sí. Continuamos entonces. Vamos con los inorgánicos. Estos ya son un poquito más complejos. Son aquellos cuya base no siempre es el carbono. Ojo, en los orgánicos debía ser primordialmente que en su composición esté en mayoría el carbono. En cambio, en los inorgánicos ya no va a existir carbono, pero no va a ser la base o no va a ser el que esté en mayor cantidad. Son de naturaleza muy diversa y se presentan en todos los estados de agregación. Estos se clasifican en óxidos básicos. Se forman cuando un metal reacciona con el oxígeno, por ejemplo, óxido de hierro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Los óxidos básicos, si siempre que hablemos de óxidos, pues va a existir el oxígeno, principalmente, ¿sí? Pero también va a existir en menor cantidad carbono, pero va a existir en mayor cantidad oxígeno, por eso se llama óxido. Son básicos, dice, porque es cuando reacciona el oxígeno con un metal. Por ejemplo, dice el óxido de hierro, su, su, su fórmula química es Fe, que es hierro, es ferro, y luego va la O, ¿no es cierto? Pero acuérdense que nosotros, cuando hablamos de nombre, ¿qué nos ha querido decir? Que el oxígeno es el que va a absorber a los electrones del hierro, por eso se llama óxido de hierro, aunque por nombre o en su fórmula química nosotros pongamos primero la F y la E, que es el Fe de ferro, y luego el oxígeno. Pero nosotros nos guiamos por el nombre, es decir, que todos los óxidos, el oxígeno es el que va a absorber los electrones del otro elemento, ¿sí? Los óxidos ácidos se forman por enlaces entre el oxígeno y un elemento no metálico, por ejemplo, el óxido de cloro,
¿sí? Entonces, el óxido básico, ¿cuál era la característica principal? Que se forma por un metal y con el oxígeno. Este es un óxido básico. Un óxido ácido quiere decir que vamos a unir el oxígeno con un elemento no metálico, ¿sí? Entonces, aquí las diferencias. Ahora, ya vamos con los hidrocarburos. Cuando hablamos de hidrocarburos, ¿cuál será el elemento básico aquí? Hidrógeno, profe. El hidrógeno, exactamente. Cuando hablamos de hidrocarburos, de hidratos, de hidróxidos, de hidrácidos, vamos a tener como principal elemento el hidrógeno. Pueden ser metálicos y no metálicos. Los hidruros metálicos se forman por unión de un anión hidruro, es decir, una carga negativa de hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno en estado natural se encuentran dos átomos de hidrógeno unidos para formar una molécula de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ha tenido que existir un hidrógeno negativo y un hidrógeno positivo para realizar esta unión. Ahora, en los hidrocarburos o en los hidruros metálicos, vamos a utilizar o el que va a estar unido realizando esta estructura, la base de esta estructura es la parte negativa, digamos, de esta molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces se ha separado la parte negativa y la parte positiva del hidrógeno y para formar un hidrocarburo o un hidruro metálico estamos utilizando o se está creando en base a la parte negativa del hidrógeno, ¿sí? Con un catión metálico cualquiera de carga positiva. Entonces, los hidruros no metálicos se forman por unión de un no metal, que en este caso siempre reacciona con su mejor estado de oxidación y el hidrógeno. Entonces, para no darle mucho largas a estos, los hidrocarburos se forman, pueden ser metálicos y no metálicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos metálicos, estamos hablando que hay la unión de un hidrógeno con un elemento metálico. Y cuando hablamos de hidrocarburos no metálicos, pues estamos hablando de la unión de un hidrógeno con un elemento no metálico, ¿sí? Eso en base para no hacer tanta largura del texto que tenemos aquí. Los hidrácidos, nuevamente, estamos viendo que inicia su nombre con hidra, entonces estamos hablando que la base también va a ser el hidrógeno. Son compuestos formados por hidrógeno y un no metal. Ojo, ¿cuál es la diferencia? Que al disolverlos en agua dan soluciones ácidas. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico o el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hidrácidos, claramente la palabra misma nos lleva al significado, ¿no es cierto? Estamos hablando de hidrógeno y con un compuesto no metálico, pero que al disolverlo en agua se va a formar una solución ácida, por eso se llama hidrácido, ¿sí? Entonces, el hidrocarburo, ¿qué era? El hidrocarburo es la unión entre un hidrógeno y un metal o un no metal, ¿sí? Entonces existen los hidrocarburos metálicos y los hidrocarburos no metálicos. Simple, sencillo. Hidrocarburo metálico, unión de hidrógeno con un metal. Hidrocarburo no metálico, unión entre hidrógeno y un no metal. Ahora, en hidrácidos estamos hablando que existe la unión entre el hidrógeno y un no metal. Pero ¿cuál es su característica o su diferencia? ¿Por qué no es un hidrocarburo? Este es un hidrácido porque al momento de que este entra en contacto con el agua, se va a formar una solución ácida. Por eso se llama hidrácido. ¿Sí? Los hidróxidos o bases, pues son compuestos formados por la unión de un óxido básico y agua. Cuando hablamos de hidróxido, estamos hablando que hay hidrógeno y que hay oxígeno. ¿Sí? Por eso se llama hidróxido porque va a existir hidrógeno y va a existir oxígeno. Entonces, las palabras mismo ya nos llevan a la concepción del concepto, ¿sí? Entonces, hidróxido, va a existir hidrógeno y va a existir oxígeno, ¿sí? Se reconocen por el grupo funcional de hidrógeno, es OH, es decir, que va a existir oxígeno y que va a existir hidrógeno, por ejemplo, hidróxido de plomo, hidróxido de litio, hidróxido del que usted quiera, pero la principal característica es que va a haber hidrógeno y que va a haber oxígeno. Y a este lo podemos unir con cualquier otro metal, ¿sí?
Los oxácidos, cuando hablamos de oxácidos, pues es algo parecido a los hidrácidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de oxácidos, que vamos a tener como base el oxígeno y lo vamos a unir con un no metal, ¿sí? Y este, al momento de entrar en contacto con el agua, se va a volver ácido, ¿sí? Entonces, en realidad, muchas veces tenemos miedo o pensamos que las palabras nos van a complejizar todo. No, cuando hablamos de óxidos, base oxígeno. Cuando hablamos de hidróxidos o de hidráxidos, hidrocarburos, base el hidrógeno. Y si hablamos de hidróxidos, pues vamos a tener hidrógeno y vamos a tener oxígeno, ¿sí? Como en la parte anterior teníamos los carbonatos, que estamos hablando, que la base es el carbono, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Yo no creo. Vamos entonces continuando. Ahora, entre los compuestos inorgánicos tenemos que estudiar también las sales. Sí, dentro de las sales tenemos una subdivisión. Entonces, las sales son productos de la unión de sustancias ácidas y básicas. Se clasifican en neutras, ácidas, básicas y mixtas. Entonces, vamos a ver. Las sales neutras dice que se forman por la reacción entre un ácido y una base o hidróxido, que libera agua en el proceso. Pueden ser binarias y ternarias dependiendo de si el ácido es un hidrácido o un ácido. Por ejemplo, cloruro de sodio. Una sal neutra. ¿Qué quiere decir sal neutra? Que no va a ser, tiene un sabor característico, ¿no? Todas las sales van a tener un sabor característico, ¿no es cierto? Pero digamos que las sales neutras, como el cloruro de sodio, la sal normal que nosotros ocupamos, pues es un nivel de sal eh, aceptable o que no va a ser dañino para nosotros, porque existen sales, por ejemplo, como las sales de las baterías de auto, por ejemplo, o de cualquier batería. Esas sales sí son completamente nocivas y nosotros no vamos a resistir ni el tacto con el dedo, peor con la lengua o Son, dentro de nuestro organismo. Sí, entonces las sales son ácidas. neutras, perdón, Son ácidas, pues. exacto, Están esas son las ácidas que están más diluidos. abajo. Son Ajá. sales neutras, es decir, que nosotros las podríamos consumir. No solamente el cloruro de sodio, ojo, sino el tricloruro de hierro también nos dice. Estas también las podemos encontrar en algunos elementos de la naturaleza, ¿sí? El fosfato de sodio, por ejemplo. Entonces, estas se encuentran en estado natural y son permisivas para nuestro consumo. Entonces, a estas nosotros las llamamos neutras porque son aptas para nuestro consumo, por decirlo así. Vamos con las sales ácidas, se forman por reemplazo del hidrógeno en un ácido por átomos metálicos. Por ejemplo, el hidrógeno sulfato de sodio. Entonces, cuando hablamos de hidrógeno sulfato, estamos hablando primero ya de una palabra que de por sí debe ser dañina, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros a un ácido le agregamos hidrógeno, le estamos potenciando la acidez, ¿sí? Entonces, una sal que tenga ácido y más hidrógeno, imagínense, esto es como que a la sal usted le pone sal y le vuelve a poner sal, ¿sí? Tenemos cargada 3 veces de sal, entonces se vuelve demasiado ácido y esto ya no es apto para nuestro consumo. Entonces, estas Es una sales ácidas, concentración, ¿no? perdón, Como una concentración. exactamente, o sea, como que una sal, o sea, nosotros, claro que si nos comemos una cucharada de sal también se nos hace Uy, feo en la boca, ¿no es cierto? Pero si nosotros probamos así una puntita de sal, no pasa nada, incluso hasta es rico, con limón. con limón. Eso, ahí ya podemos estar formando una sal ácida. Usted le pone al limón sal, y ya estamos en proceso de formar una sal ácida. Y imagina que a esto le pone ají, por ejemplo. Ya. Ay, Para formar una sal ácida, usted coge, le pone al limón, le pone sal y ya estamos en camino de una sal ácida. Y encima de esto le pone ají, ahí ya estamos hablando de una sal ácida que es súper complicada, a mí me gusta, es rica, pero no es apto para nuestro consumo, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos hablando de algo nocivo para nuestro cuerpo. Seguimos con las sales básicas.
se forman reemplazando los grupos hidroxilios de una base por los aniones de un ácido. Por ejemplo, dihidroxilocloruro de hierro. Entonces, miren, ya tenemos dihidróxido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos doble hidrógeno. Entonces, ya este está un poquito más potente que la ácida. ¿Por qué? Porque en la anterior teníamos hidrógeno, ¿no es cierto? Pero en las sales básicas ya tenemos dihidróxido. ¿Qué quiere decir? Que hemos duplicado la cantidad de hidrógeno. Entonces, Sería más 2. sería doble. Miren acá cómo está. Aquí está la fórmula química. Tenemos hierro, tenemos cloro, tenemos oxígeno, hidrógeno, y este 2 nos quiere decir que está en doble cantidad esta parte de aquí. Entonces, si tenemos duplicado oxigenación y tenemos duplicado la hidratación o la hidroxización, es súper, súper complejo esto. O sea, ya Esa es no... valencias, profe, ¿no? Este 2 Esa mezcla, es la que valencia, me une, dijo. si es valencia de esta, ¿verdad? Que tiene más de una fórmula, más un elemento. O sea, la valencia es de cada elemento. O sea, cuando hablamos de valencia, por ejemplo, el hidrógeno es valencia más 2. Y si le ponemos 2 sería que tenemos 4. El oxígeno es valencia 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de valencia, hablamos de cada elemento. Cuando De hablamos cada ya de un elemento, ya. compuesto, no... Estamos hablando de ¿qué? Del mismo elemento, sino que duplicado. Claro, exactamente. Este 2 Es que el está aquí, enlace de varios, ¿no? por ejemplo, cuando nosotros tenemos H2O, ¿no es cierto? Tenemos la H, tenemos el 2 y tenemos la O. ¿Qué nos quiere decir este 2? Coincide que la valencia del hidrógeno es 2, pero este 2 que está aquí nos quiere decir que existen 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Al oxígeno no le ponemos el 1. Si no está el 1, quiere decir que solo hay un átomo. Entonces, el 2, ¿qué nos quiere decir? H2, este 2 nos quiere decir que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En este Ah, ya. caso, como está entre paréntesis el oxígeno y el hidrógeno, nos quiere decir que el oxígeno y el hidrógeno está duplicado o que existen 2 átomos dobles. Pero insisto, ojo, acuérdense que el hidrógeno en estado natural es H2, o sea, aquí que tendríamos 4, ¿sí? Eso acuérdense siempre. El hidrógeno en estado natural está, como habíamos visto, es ya una molécula casi. Está un hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces, el hidrógeno en estado natural ya está como H2. Entonces, nosotros sobreentendemos que existe ya en el hidrógeno está formado por 2 átomos, por decir así. Ya es una molécula el hidrógeno. Al momento que nosotros ponemos 2, nos quiere decir que hay 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? No sé si me entienden esto. Muy buena pregunta esa. Gracias, profe. Entonces, acuérdense, el hidrógeno en estado natural siempre va a estar como H2. Nosotros ya no lo representamos con el 2, pero siempre vamos a tener en consideración o en cuenta que el hidrógeno en estado natural se encuentran unidos 2 átomos de hidrógeno ya conformando una molécula. Sí, el oxígeno sí está libre, ese es valencia 1, pero el hidrógeno es valencia 2, ¿qué quiere decir? Que tiene 2 electrones o 2 átomos dentro de su estructura, ya es una molécula. Y las sales mixtas, dice, son producidas al sustituir los hidrógenos de un ácido por átomos metálicos de distintos hidróxidos. Entonces, aunque nosotros separemos el hidrógeno, estamos hablando de deshidratación, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ya no vamos a tener en una sal, la vamos a deshidratar o le vamos a quitar el hidrógeno. El hidrógeno, cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de hidratación, ¿sí? Entonces, le vamos a quitar, dice, los hidrógenos y lo vamos a sustituir con átomos metálicos. Entonces, por ejemplo, nos dice el tetrasulfato de sodio y potasio. Entonces, cuando nosotros hablamos de sodio, tengan en cuenta que va a ser una sal por el sabor característico. Acuérdense, el cloruro de sodio, siempre que exista sodio, vamos a tener ese saborcito característico de sal.
pero esto está muy potenciado, por decir así, porque existe todavía oxígeno. Dense cuenta, aquí tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos azufre, que la S es azufre, y tenemos oxígeno. Entonces, el momento en que nosotros le hemos puesto azufre a una sal, la recontrapotenciamos, por decir así. Sí, entonces le hemos quitado el hidrógeno y le hemos puesto, en este caso, para formar una sal mixta, le hemos puesto azufre. La S sulfur, en latín sulfur es azufre, entonces imagínense esta composición entre sodio, potasio, azufre y oxígeno. Y el 4 que está al final nos está diciendo que tenemos 4 átomos de oxígeno en cada molécula. Esto quiere decir que tiene un nivel de oxidación o de oxigenación altísimo, tiene azufre, tiene sal, tiene potasio. Entonces, esta es una carga tremenda para una sal. Entonces, no sé si es que tienen preguntas, dudas sobre esto. Hemos tratado de explicar lo más coloquial posible para que podamos entender todos. Entonces, Sí, está haciendo bien, profe. Lo bueno es aprender. una pequeña recapitulación. Existen compuestos químicos según el tipo de enlace entre sus átomos. Entonces vimos ya las moléculas, los iones intermetálicos y los compuestos complejos. Después vimos los, según la naturaleza de su composición, los orgánicos que tienen como base el carbono. Aquí vimos ya algunas de las diferentes. Y a lo que acabamos de ver los inorgánicos, pues que la mayoría son óxidos o son hidráxidos, hidrocarburos o hidrácidos, perdón, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de óxidos, la base es el oxígeno. Si hablamos de hidrocarburos o de hidrácidos, estamos hablando que la base es el hidrógeno, y si hablamos de hidróxidos, es la base, va a ser hidrógeno y oxígeno. Vimos las sales, entonces aquí vimos los 4 tipos principales de sales que existen: las neutras, las ácidas, las básicas y las mixtas. Fuimos viendo el nivel de complejidad o de saturación que tienen cada una, dependiendo de lo que se les quita y lo que se les agrega. Sí, entonces hoy hemos iniciado el estudio de los compuestos químicos, vimos los tipos y algunos ejemplos de cada uno. ¿Alguna pregunta, duda sobre la clase, sobre el fin de clase? Si es que alguien más se unió, no se olviden, el sábado 20 tendremos la última teleclase y hasta el viernes 26 tienen que tener entregados todos los trabajos, cargados los deberes, y el sábado 20 vamos a dejar el último cuestionario. Vamos a activar ese mismo día sábado el cuestionario para que tengan más tiempo para realizarlo. Tendrán sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 7 días para poder realizar, porque hasta el viernes 26 tienen que tener entregado absolutamente todo. Sí, esto les repito para los que quizá no estuvieron al inicio de la clase. Vamos a ver otro videíto, por favor, para ir aclarando un poco más las ideas. ¿Qué es un compuesto químico? En química, un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación de 2 o más elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar por procesos físicos como decantación, filtración o destilación, sino solo mediante procesos químicos. Cada compuesto parte de algo, y acá vamos a plantearle un esquema de los compuestos. En la tabla periódica tenemos 2 grandes grupos, que son los metales y los no metales. Vayamos al esquema. Bien, veamos el primer grupo. En este caso serían los metales, y por el otro lado tenemos los no metales. Si a los metales le agregamos oxígeno, vamos a obtener un compuesto llamado óxido básico. Y si hacemos lo mismo con los no metales y mezclamos con el oxígeno, obtenemos el compuesto llamado óxido ácido o anhídridos. Si a los óxidos básicos le agregamos agua,
obtenemos el compuesto que denominamos hidróxidos. Y si hacemos lo mismo con los oxioácidos y le agregamos agua, obtenemos el compuesto llamado oxácidos. Y si a los metales le agregamos hidrógeno, en este caso, obtenemos la mezcla o compuesto llamado hidruro metálico. Si a los no metales también le agregamos hidrógeno, vamos a obtener el compuesto llamado hidrácidos. Si a los hidróxidos le mezclamos con los ácidos, obtenemos el compuesto llamado sal. De esta forma obtenemos nuestro esquema con los principales compuestos de estos dos grupos de la tabla periódica, que son los metales y los no metales. Y cada uno de los compuestos vamos a ir viendo en los próximos. Perfecto, entonces hay un poquito también más claro de la manera de conformación de los compuestos químicos. Acuérdense, en los compuestos químicos, si hablamos de carbonatos, ¿qué será? ¿Cuál será su base principal? El carbón. El carbono, carbono. perfecto, el carbono. Si hablamos de hidruros, de hidrácidos, ¿cuál será la principal? El hidrógeno. El hidrógeno. Y cuando hablamos de óxidos, Oxígeno. oxígeno. Y si hablamos de hidróxidos, Eso, El hidrógeno y oxígeno. ácidos. no, ¿Cuál dijo? hidróxido. Hidrógeno y... ¿Cuál era el otro? Ácidos. No Hidróxido. recuerdo, profe. ¿Ah? El hidróxido. Cuando hablamos de hidróxido, hablamos de hidrógeno y de oxígeno. Hidrógeno, de oxígeno. Ah, ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Si hablamos de carbonatos o de carburos, base carbono, perdón. Si hablamos de hidruros, si hablamos de hidrácidos, estamos hablando de base hidrógeno. Si hablamos de óxidos o si hablamos de oxácidos, estamos hablando que tiene como base el oxígeno. Y cuando hablamos de hidróxidos, estamos hablando que tiene hidrógeno y que tiene oxígeno. ¿Sí? Eso en resumen, algo así irá en las preguntas de la prueba final. Así que acuérdense, siempre lo que yo les recalco y les recalco en cada clase es lo más importante, lo que a mí me interesa que se graben y que entiendan, y seguramente va a estar en la prueba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? pues está bien, profe. Si nos acordamos y estudiamos. Perfecto, entonces no se olviden, por favor, sábado 20 tenemos la última teleclase. Ese mismo sábado 20 se va a activar en la plataforma un pequeño test o un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, y esta será la nota del examen final. Todo tienen que tener subido, cargado en la plataforma, máximo hasta el viernes 26 de julio. No se olviden, les repito y les repito y les repito, porque después de eso no tengo idea si es que dejen activar la plataforma. Yo durante todo este periodo lectivo les he tenido activada la plataforma, incluso hay semanas que siguen subiendo deberes las personas que tienen retrasadas. Yo no tengo ningún problema, pero no tengo idea si el viernes 26, que ya se termina en teoría el periodo lectivo, vayamos a tener todavía cómo activar la plataforma. Entonces, por favor, hasta el viernes 26 tienen que tener absolutamente todo cargado. Las personas que aún faltan de subir deberes, así sean de la semana 1, de la semana 3, perdón, no hay ningún problema, síganlo subiendo. No será sobre el mismo puntaje que los que sí entregaron a tiempo, pero van a tener una calificación que les sirva para aprobar el año lectivo. No se preocupen, a nadie he calificado menos de 7. Todos tienen de 7 para arriba, incluso hay muchas personas que tienen 9.5, 10, 9.5, 10, 9, entonces están manejándose un buen promedio, pero a ninguno yo califico menos de 7, así que no se preocupen, pero suban los deberes porque nosotros necesitamos certificar de alguna manera que ustedes
han entregado los trabajos para poder poner la nota final y que puedan aprobar el curso. Sí, perfecto. Entonces estamos Ok. claros en todo. Muchísimas gracias por unirse a la teleclase. Que tengan buen fin de semana, buen día. No se olviden de los trabajos y que les queda 5 minutitos para que se preparen para la siguiente clase. Gracias, profe. Ok, profe. A Buen fin de ustedes, que semana. tengan buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes, que tengan buen día, buen fin de semana. Hasta luego.